Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al último día de nuestra primer semana de Alimento Diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El Camino, la Verdad y la Vida. Autor Pedro Don. Título de la semana: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Día domingo. Leer con oración. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan, capítulo 12, versículo 49. Repetimos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Título del día: La voz de comando. Aprendamos a vivir siempre en la presencia del Señor. Siguiendo este camino, seremos vencedores y nunca nos perderemos. La unión de Jesús con el Padre era total, hasta el punto de que su presencia y sus palabras eran la presencia y las palabras del propio Padre. Juan, capítulo 14, versículos 9 y 10. Jesús se puso como canal y dispuso su boca para hablar las palabras del Padre, sus manos para hacer su obra y su vida para expresarlo. Por tanto, no fue Él quien hizo la obra, sino el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 11. Si no creemos en el profeta, observemos sus obras. ¿Son resultado de manos humanas? Considerando la forma en que se cumplen las palabras, no cabe duda de que la obra es de Dios. Jesús es la luz del mundo, quien vino a iluminar a cada hombre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan, capítulo 12, versículo 46. Desde el comienzo del Evangelio de Juan, el Señor se manifestó como la luz. Capítulo 1, versículos 4 al 5 y versículo 9. Esta es la luz del primer día, que separa la luz de las tinieblas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4. Sin embargo, Jesús dejó claro que quien lo recibe como la luz del primer día debe permanecer en él y seguirlo, para luego recibir la luz más intensa, la luz de la vida. Esta es la luz que de hecho nos transforma, ya que trae sobre nosotros el gobierno de Dios. Eso es muy importante. La luz del cuarto día nos da dirección, referencia y establece el gobierno de Dios en la tierra. Hay dos palabras griegas traducidas como palabra: rema y logos. El primero denota la palabra específica para un momento determinado. El segundo, la palabra constante. Veamos: al que oye mis palabras, rema, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan, capítulo 12, versículo 47. Esta fue la palabra pronunciada en ese momento, específica de un momento dado, la palabra profética. No las guarda significa no ponerlas en práctica. Recordemos que el Señor Jesús es el brazo de Dios y nosotros somos su extensión. Estamos aquí para poner en práctica cada palabra rema. No guardemos la palabra como doctrina o teoría, sino recibámosla como voz de mando. El Señor habla, nosotros practicamos. El Señor afirmó: el que me rechaza y no recibe mis palabras, rema, tiene quien le juzgue. La palabra logos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan, capítulo 12, versículo 48. Cuando vino a la tierra, el Señor no vino a juzgar, sino a salvar. En su segunda venida, Él vendrá a juzgar.
Quien rechaza la palabra rema, que da dirección y establece el gobierno de Dios, rechaza la palabra misma logos, que es Cristo, y ella lo juzgará en el día postrero. Es significativo que la primera palabra del versículo es rema, es decir, si no la obedecemos poniéndola en práctica en el momento, ella misma se convertirá en logos que nos juzgará en el día postrero. Depende de nosotros entonces practicar la palabra rema. No dudemos ni permanezcamos indecisos, sino pongámosla en práctica. Lamentablemente, algunos que dicen ser servidores de Dios hacen y dicen lo que quieren y no se someten al gobierno de Dios. Nosotros, sin embargo, debemos someternos. El Señor dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan capítulo 12, versículo 49. El Padre es quien da las órdenes, es quien manda. El Hijo solo las obedece y las cumple, y así debemos actuar también nosotros. La palabra de Dios es vida eterna para nosotros porque contiene la naturaleza eterna. Versículo 50. La vida eterna no consiste en vivir eternamente en este cuerpo y esfera física, sino vivir para siempre en la esfera de la eternidad, donde está Dios. No permanezcamos indecisos, no cambiemos la gloria de Dios por la gloria humana. Somos el brazo del Señor en la tierra porque creemos que es Él quien hace la obra a través de nosotros. Al mandato, a la orden que Dios da, obedecemos cumpliéndolo y poniéndolo en práctica, y Él nos llevará a la eternidad. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.